en el libro de Ageo, capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 9. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en el día del Señor. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está. ¿No es como nada a vuestros ojos? Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. La palabra del Señor. Vamos a orar para que Dios pueda traer bendición a nuestras vidas. Bendito Señor, a ti nos inclinamos, a ti nos postramos. Solamente tú eres digno de toda la alabanza, de recibir la gloria, el poder, la honra, oh Dios, son tuyos. Padre, te ha placido, oh Dios, de entre todas las naciones, poder en este día que un grupo de tus hijos invoquen tu nombre con labios puros, con corazones agradecidos, con almas sedientas en la búsqueda de su Señor. Padre, permítenos por medio de tu palabra en este día ser alimentados y que tengamos ese encuentro, esa experiencia de que tú nos has hablado y nosotros hemos podido oír. No solamente fue la voz del profeta en el pasado, no solamente es la voz del predicador, sino es tu voz que vino desde el cielo. Es tu Espíritu Santo que ha dejado escrito, plasmado para que nosotros podamos oír. Te reconocemos como nuestro único Dios Salvador, aquel que gobierna, aquel que controla, aquel que dirige, aquel que guarda a los suyos. Padre, ayuda al expositor. Tú sabes que es débil y manténle siempre en la verdad. Concede, Señor, la gracia para que pueda exponer de comienzo a fin. Ayuda a tu pueblo. Lo que el Espíritu Santo en este día tiene que decir a su iglesia. Que ninguno de nosotros pueda endurecer su corazón. Por lo contrario, ese corazón sea enternecido con tu voluntad que se va a revelar por medio de la exposición. Que el corazón de los que van a recibir sean abiertos, ensanchados,
para que Cristo siga por medio de su palabra reinando en sus vidas. En Jesús te pedimos esto. Amén. Quiero titular este sermón: El aliento de Dios para los siervos desanimados. Repito, el aliento de Dios para los siervos desanimados. Quiero empezar con una ilustración antes de poder presentar los puntos que tiene este sermón. Se dice que un día el diablo puso su lugar de ventas, quiso vender sus herramientas y estaban los compradores. Entonces el diablo se puso a vender sus herramientas con que trabajaba. Y entonces estaba allí el odio, estaba el celo y todas las herramientas que el diablo puede tener para desalentar a las personas estaban en exhibición. Pero un poco más distante, un poco más allá de todos, una arma o una herramienta inofensiva estaba a cierta distancia. Y estaba bien gastada esta herramienta. No era el odio, no eran los celos, sino que esta herramienta estaba, dije, muy gastada. Y la gente pasaba y querían preguntarle, ¿qué es esa herramienta? Y esa herramienta era el desaliento. Y los compradores preguntaron, dice esta historia, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de esa herramienta? ¿Y por qué está tan distante? Bien, el diablo respondió al comprador. Es una herramienta que está bien gastada porque es una herramienta, dice, que lo uso casi con todas las personas. ¿Y por qué el precio? ¿No? ¿Por qué el precio es tan elevado a diferencia de las demás herramientas? Entonces el diablo responde que cuando yo uso esta herramienta y entro en el corazón de las personas, puedo entrar y una vez entrado, dice, puedo hacer lo que yo quiero, porque no lo puedo hacer de otro medio. Y es así que esta herramienta el diablo no lo vendió por su precio muy elevado, porque está muy gastada, nadie lo adquirió. Y sigue siendo esa herramienta principal del enemigo hoy día para poder usar contra las personas. El desaliento, el desánimo. Parece curioso en esta historia, en esta ilustración, ver ahora en el pueblo de Israel. Es difícil a veces superar un momento de desánimo. Yo quisiera que podamos ver cómo la semana pasada podemos recordar Dios hacía un llamado a su pueblo al empezar esta serie de que tenían que construir el templo. Ahora quiero a través de estos versículos, cada uno de nosotros como siervos, como siervas del Señor, podamos ser animados, porque Dios tiene promesas para aquellos que pueden estar en ese estado. Tiene su presencia, sus pactos, sus profecías son para aquellos que están en ese estado, y el pueblo de Jerusalén estaba en esa condición. Ahora, una realidad que puedo aplicar un ejemplo: es fácil comenzar una iglesia nueva, tal vez con un edificio, pero en el camino vienen los problemas y tal vez no eran las expectativas. Otros que pueden entrar al ministerio y una vez que se encuentran con esos problemas están muy desanimados. Eso nos muestra con qué facilidad cada uno de nosotros se puede desanimar. De ahí usé esta ilustración, pero quiero ahora llevarlos a las Escrituras. ¿Cómo podemos abordar el desánimo? Ahora, ¿por qué está este texto aquí? ¿Qué es lo que estaba pasando? Si bien la semana pasada el Espíritu de Dios, dice, movió al profeta, a Zorobabel, a Ageo, a Josué, el sumo sacerdote, y Zacarías,
a que van a volver, a que van a volver a construir, van a reanudar. Bueno, todo lo que hemos ido hablando, introduciéndonos, eso estaba sucediendo en el tiempo de Ageo. No, se está reanudando el templo. Cuando el pueblo de Dios tomó la decisión de regresar de Babilonia para edificar su templo, había bastante expectativa. Pero vinieron los adversarios, aparecieron los Sanballat, los Tobías, y probablemente sean los mismos ahora que después de 15 años que estaba en para, sean los mismos que estén desanimando. Entonces hay un desaliento para estos hombres que quieren trabajar, porque en realidad hemos visto la semana pasada es que el pueblo se había acostumbrado, no estaban adorando. 14, 15 años fuera de su templo, y en el templo es donde Dios hacía su presencia. Y la gente ya no estaba yendo al templo. Y dijimos, esta pandemia puede estar provocando eso en muchos corazones, que te hayas acostumbrado desde tu casa solamente por medio de una red social, sea YouTube, Facebook o los medios nada más, a que tú escuches el domingo la palabra, pero no es lo que Dios ha puesto para su iglesia. La Biblia dice que donde están reunidos 2 o 3, allí el Señor ha prometido su presencia, pero son 14 a 15 años que el pueblo no está adorando. Por lo contrario, en vez de edificar la casa del Señor, están construyendo sus casas. Por eso es que el Señor la semana pasada dijo, reedificad el templo. Entonces me agradaré de ustedes y yo seré glorificado. Y dijimos que volveremos nosotros también a nuestro edificio. Ahora, los cimientos habían sido puestos. Estaba siendo edificado. Y vino el desaliento, vino el desánimo. Por eso versículo 1 va a decir, el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo. Vino la palabra. Ahora, la palabra que Dios envía es para su pueblo. Y esa palabra debe ser considerada como de parte de Dios. Cuando el profeta está diciendo no solamente al gobernador, no solamente al profeta, no solamente al sumo sacerdote, sino al pueblo, al remanente, versículo 2, y al remanente del pueblo. Entonces es para la iglesia hoy día. Este es un mensaje de aliento para aquellos que están desanimados en la obra del Señor. Así como la ilustración puse, es Satanás también que desanima, desalienta, porque esa es su arma. Pero este mensaje dice, cuando vino la palabra del Señor, es para que tú y yo nos animemos. Vamos a trabajar en la obra, que nuestro ser cobre vida. ¿Para qué? Para poder laborar, para poder trabajar, para poder edificar el cuerpo de Cristo, para que tu templo espiritual siga creciendo. Entonces, hablando del pueblo de Israel, el Señor envió al profeta las palabras. ¿Para qué? Para que su adoración sea restablecido aquí en la tierra. La adoración no lo podemos hacer, hermano, tú y yo solamente de esta manera. Extrañamos, no es la manera bíblica y no reemplaza, dijimos la semana pasada en nuestro sermón anterior, no reemplaza el culto. Nunca esto está en las escrituras. Y el mensaje de Ageo es para que aquellos que son débiles, aquellos que tienen las manos caídas, los pies o las rodillas débiles, ahora debe animarse. Y de esto vamos a aprender que Dios anima a sus siervos desanimados para perseverar en su obra. La tendencia o la naturaleza nuestra es fácil desanimarnos, tal vez porque simplemente te trataron mal, o simplemente porque alguien no te saludó, simplemente porque alguien no te invitó a su cumpleaños, o simplemente porque vistes algo y te desalentaste, entonces haces lo que todos hacen en sí, cambiarte de iglesia.
Ese es el desaliento casi constante o clásico que se ve en todos los tiempos, pero estos versículos nos van a enseñar acerca de perseverar y cómo Dios usa nuestro desánimo. ¿Para qué? Para que volvamos al servicio. De eso trata. Y es que también, hermano, Dios ve el desánimo, el desaliento que tiene su pueblo. Cuando Dios dice, vino la palabra del Señor, vino después de mucho tiempo, pero Dios estaba viendo, había una promesa, como es el versículo 5, conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto. El pueblo tenía que adorar en su tierra. Había una promesa. Entonces, eso se mantiene. Ahora, entre las profecías, también lo que vamos a encontrar en este libro, son 2 capítulos. Ageo es un profeta menor, pero aquí vamos a encontrar una de las profecías más gloriosas, donde Ageo habla del deseado de las naciones, de cómo ese templo físico que Salomón edificó, ahora dice, sería mayor, versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Puede haber cumplimientos iniciales, parciales, pero está aquí una de las profecías para poder animarnos, no para tanto especular, pero vendrá, dice, y llenará el templo de Dios con una gloria mucho mayor que la que Salomón tenía. Los que van aquí también a desanimar o desalentar son las personas mayores, aquellos que aquellos que vieron visiblemente este templo tan hermoso, pero ahora han ido al cautiverio, han regresado, y lo que están edificando, dice, no se parece a nada. Entonces los jóvenes empezaron a desalentarse, pero el resultado, cuando esto acontezca, esta profecía dice, habrá paz. Y en este lugar, dice el Señor, daré paz verdadera para su pueblo. Una profecía que está ahí, con cumplimientos parciales. Yo creo que hay una cúspide de esa profecía. Ahora también quiero que veamos por otra parte que Satanás hace todo lo posible para que tú y yo cumplamos la misión en este mundo, y cómo Satanás obstaculiza la obra de Dios. Solamente lees al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, dice, Satanás me impidió. Entonces Satanás, con sus demonios y las fuerzas malignas, obra de esa manera, y obra a través de un gobierno, de cómo puede cerrarse el evangelio en muchos lugares. Sabemos que es así. Hay lugares donde no se puede predicar públicamente, y Satanás está detrás de todo, obstaculizando que eso se cumpla. Aquí impidió que los judíos construyeran su templo. Y hoy día Satanás hace lo mismo, que no podemos seguir difundiendo el evangelio. Pero gracias a Dios, que Dios es soberano, Dios sabe usar todos los medios, su sabiduría sale de nuestro entendimiento. El evangelio se sigue predicando, pero nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es que nada debe impedirnos. Ni Satanás, ni sus demonios, ni nuestra propia pereza, porque cuando se deja de trabajar hay pereza. Nada debe impedirnos a que sigamos trabajando, porque Dios tiene palabras de bendición para aquellos que se avivan, aquellos que se animan los unos a los otros. El Señor dice, yo estaré contigo. Eso es lo que se dice en estos versículos. Solamente el versículo 4 va a decir 3 veces, esfuérzate, 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 o esforzaos, esforzaos, o sé fuerte, sé fuerte. Ni Satanás, ni sus demonios entonces pueden obstaculizar
ni nuestros propios pecados van a obstaculizar de que el Evangelio se siga anunciando. Este libro, entonces, también nos puede ser de bendición para que tú y yo estemos alerta contra todas las estrategias o las artimañas del diablo. Entonces quiero empezar con el primer punto, versículos 1 al 3. Dios comprende y se preocupa por el desánimo que enfrentamos al servirle. Es que si es que nadie nos dijera nada, si la palabra del Señor no hubiera venido al pueblo de Israel, no es que el profeta se levantaba, hermanos, vamos a construir nuestro templo, no. Tuvo que venir esa palabra de Dios. Es la preocupación de Dios por los desalentados. Ahora, el Señor no pasó por alto ni ignoró esta realidad. Él sabía lo que estaba pasando con este pueblo. Y está aquí escrito. Versículos 2 y 3. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera, y como lo veis ahora tal como está, no es como nada a vuestros ojos? Dios está viendo esa situación. De la misma manera, Dios ve hoy día a su pueblo. Dios nos comprende. Dios se preocupa por nosotros. Incluso cuando fácilmente nos desanimamos, potencialmente nos desanimamos en el día a día. Eso puede decir mucho de nuestro carácter y en quién estamos depositando nuestra confianza. Pero cuando se trata de servir al Señor, Dios ve. Ahora, con esto quiero desarrollar algunos puntos. La pérdida de la emoción inicial puede desanimarnos. Repito, la pérdida de la emoción inicial puede desanimarnos. Cuando este pueblo vino, había una expectativa, como dijo Montes, un entusiasmo de poder trabajar. De que ese ministerio, ese proyecto que uno puede tener, lo puede desarrollar y todo es como una flor que va a florecer, pero de repente se puede marchitar. Hay mucha emoción en cualquier actividad o evento cuando se logra algo, se propone algo, ¿verdad? Tú y yo lo sabemos eso. Tal vez muchos de ellos solamente cuando salieron de Babilonia habrían pensado que solamente iban a hacer algo simple. Pero nadie pensaría eso de escombros, de poder cada día con tus manos en ampollas trabajando. No lo habían pensado así, pero había un entusiasmo. Pero se ha terminado ese entusiasmo, que ha desaparecido. Y solamente ahí Dios puede levantar. Solamente ahí Dios puede animar para que perseveres en eso que has empezado. Ahora, las demoras pueden desanimarnos. El trabajo para el Señor siempre es en su tiempo. Por eso nosotros pongamos tiempos. Pero siempre entendemos, cuando hablamos de demora, pensamos que son muchos días o pocos días. Pero ¿qué pasa cuando no se está llevando en el tiempo planificado? Aquí son 14 años. Parece demasiado. Parece mucho. Y muchos hoy día en ese estado, en esa condición, también llegan a deprimirse. Ahora, la oposición y las críticas externas pueden desanimarnos. Versículo 5. Conforme dice a la promesa. Que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. Pero escuche lo que dice la siguiente palabra: no temáis, no temáis. Entonces hay por afuera, Satanás puede desanimarnos. Hay oposición, hay crítica. Muchas veces decimos es externo porque el enemigo puede obrar así, pero a veces todo lo que puede pasar puede ser por dentro, que es muy real en las iglesias. Estos hombres
Al comienzo empezaron bien, pero después en el libro de Esdras se ve, capítulo 3, capítulo 4, cómo están siendo desanimados, de cómo se está deteniendo la obra de la construcción. Pero tú y yo tenemos que saber y ser conscientes, estamos en guerra, estamos en conflicto, hay un opositor. Y Dios dice, no temáis, no temáis. Ahora, el pesimismo interno, las comparaciones y las expectativas erróneas también puede desanimarnos. Cada uno de ustedes ha emprendido en la vida un proyecto y cuando no le ha ido bien o simplemente no cumplió, simplemente no se vio las expectativas, uno se siente frustrado. Y muchas veces también es de la misma manera en el ministerio. Cuando pasa dentro de la iglesia todavía es más duro. Cuando la oposición o el desánimo o cuando hay comparaciones o hay unas expectativas que no son correctas porque la motivación no fue correcta, esos detalles te pueden desanimar. Ahora, al final uno puede decir, pero sí he orado, sí he esperado. Pero si usted lee en Esdras capítulo 3, versículos 11 al 13, ahí se habían puesto los cimientos. Hubo gran gozo. Incluso estaban llorando. Los jóvenes ahora que están ahí trabajando no habían visto esa gloria de ese templo que Salomón había hecho. Aunque y ahora estas personas, estos ancianos que vieron, entonces estarían también desanimados. Pero ahora vino la palabra al profeta para que reanuden el trabajo y la bendición de Dios ahora está, si es que van a oír. Porque Dios ha dicho, no temáis. Su espíritu permanece en medio de ellos. La presencia de Dios entre ellos. Ahora una segunda forma de oposición interna proviene, que te hacen algunas comparaciones o pequeñas comparaciones. ¿Qué es lo que hacen aquí estos ancianos? Versículo 3 decía, ¿quién ha estado? Bueno, ha habido personas que fueron al cautiverio, ahora han vuelto. Esas comparaciones, llamémoslos veteranos o los ancianos, habían visto, pero ahora están construyendo, dice, esto no se compara a nada. Porque el templo salomónico o que él había hecho verdaderamente lucía muy hermoso, todo bañado de oro. De lo mismo de hoy día puede haber comparaciones en la iglesia. Y que muchas veces quienes sufrimos a veces somos los pastores. Porque está una comparación simple. Uno puede venir de una iglesia del pasado y decir, mi pastor en esa iglesia me llamaba, me visitaba a todos los hermanos, predicaba excelente, oraba todo el tiempo por mí. ¿Y por qué no ustedes así, pastor? Comparaciones. Acá los ancianos están comparando. Ahora, luego están aquellos que tienen expectativas erróneas. No solamente las comparaciones. ¿Dónde está el oro para este templo? Estaba revestido. Entonces, esto sucede en todos los tiempos. Muchos pueden decir, ¿por qué no eres como ellos? Una visión incorrecta del éxito también puede desanimarnos. Algunos ven el éxito y cuando no se logra, entonces ya entra el desánimo. El Señor dice aquí, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Porque este templo que están edificando no estaría bañado de oro. Si va a ser el lugar donde Dios va a ser adorado, entonces Dios solamente dice, si se tratara del oro, la plata, yo permitiría que sea así. Y el Señor dice, mío es la plata, mío es el oro. Pero
mayor que el oro sería Cristo. Más glorioso sería el Señor bendito cuando entraría en ese templo posteriormente. Por eso el Señor le dice, mío es. En vez de llenar ese lugar de oro, de plata, voy a llenar de la gloria del Mesías. Y tenga presente, Dios no ve las cosas como nosotros vemos, porque estos hombres estaban viendo eso. Y podemos decir el hecho de que una iglesia, un edificio, construido esté bien, no significa que la gloria de Dios esté ahí, por más que esté bañado de oro, de plata, sino la única manera que eso puede ser resaltado, hablando de esa gloria que debe emanar en cada edificio, en cada local, es cuando se honra la palabra de Dios, cuando se está promoviendo su gloria en vidas transformadas. No en lo que podemos hacer con nuestras manos, con nuestro dinero, porque esa es una visión incorrecta. Y Dios está buscando la gloria de Cristo en sus hijos. De tal manera que cuando alguien está no solamente fuera del edificio, hay alguien brillando. Como Cristo dijo, son luz. No solamente es algo externo entonces. Ahora, otra cosa a considerar, como dije, es lo que puede venir de afuera. Una visión errónea. Porque el enemigo se mueve de esa manera. El templo, verdaderamente, yo no he estado, ni usted ha estado, ni estos jóvenes que están desanimados han estado o han visto ese templo de Salomón. Pero 500 años después, una vez más, Cristo entró a ese templo. ¿Y qué es lo que pasó? Muchos no vieron la gloria del unigénito del Padre. Aquel que descendió, aquel que vino de arriba, no lo vieron. Versículo 6, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. El Señor, con su gloria. Ahora, este versículo, también hablando de profecías, a mi entender hay un cumplimiento parcial en los días de Ageo, tal vez con el derrocamiento de los reinos poderosos, pero creo que es un cumplimiento a un futuro, que Dios va a sacudir a las naciones. Esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo, de cómo las riquezas serán de las naciones, vendrán para el rey, hablando en el milenio. Ahora, si la gente de esta época de Ageo hubiera visto que esto iba a ser fácil, o en otras palabras, un proyecto a corto plazo, pero no ha salido así, entonces ahora están desanimados. Pero la palabra de Dios dice que para Dios 1000 años es como un día. Entonces no se trata de tiempo. Creo que el éxito que tú y yo tenemos que entender tiene que verse siempre a la luz de la eternidad. Por eso lo que siembras hoy, o tal vez seamos sembradores, otro cosechará. Otros llegan a ver su fruto, ¿no? Siembra y cosecha, llegan a ver, pero otros solamente somos sembradores y otro tiene que cosechar. Es mismo Juan el Bautista. ¿Qué sucede con Juan el Bautista? De aquí, dice el mensajero ahí en el desierto, que estaba preparando para uno que iba a ser mayor que él, y que era antes de él, y que era antes de Abraham, entregar un redil, un rebaño. Entonces, el éxito es a la luz de la eternidad, deberíamos verlo así, no a corto plazo, porque entonces, si no funciona, nos vamos a desanimar, nos vamos a sentir frustrados, entonces diremos, no es la voluntad del Señor. Lo que la semana pasada estaba pasando, eso fue, ¿no? Dijeron el pueblo, versículo 3, versículo 2, no ha llegado el tiempo de la casa del Señor sea reedificada. Porque se sintieron
frustrados porque estaban muy ocupados, porque estaban muy enredados en este mundo. Y cada uno de nosotros, hermano, hermana, debemos tener en cuenta esto, que mientras trabajamos para el Señor, la cosecha o el fruto va a ser al final. No al final de final del mes, no al fin del año. Porque el tiempo es de Dios, no es nuestro tiempo. Para cualquiera que sea el desánimo, Dios entiende y se preocupa. Por eso vino la palabra del Señor. Quiero que veamos el versículo 4, ahora este es mi segundo encabezado. La palabra de Dios para nosotros cuando nos desanimamos al servirle es perseverar. La palabra de Dios para nosotros cuando nos desanimamos al servirle es perseverar. La primera parte del versículo dice, pero ahora esfuérzate. En otras palabras, sé fuerte, anímate, sigue trabajando. Puedes dar lectura todo, pero quiero enfatizar la primera parte. Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel. Declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra. Declara el Señor, dice, y trabajad porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Entonces, la palabra de Dios en este día, para los que están desanimados, para aquellos que ya se han desanimado, como dije, en el servicio, es perseverar. ¿Qué más Dios te puede comunicar? Solamente te dice, sigue adelante, persevera. Por eso el profeta aquí de Dios dice 3 veces. Pero uno dirá, no tengo ganas, o no tengo las fuerzas. Pero la fortaleza viene del Señor para trabajar en su obra. Y el profeta aquí lo que estaba buscando es que el pueblo de Dios reanude nuevamente. Ahora, la perseverancia requiere una actitud correcta. Esforzaos. Esfuérzate. La gente tenía una actitud equivocada. ¿Y qué era? Estaban débiles. Estaban atemorizados porque les habían amedrentado y se había perdido el enfoque. O tal vez las motivaciones no eran correctas. Solamente estaban centrados en ellas mismos. Y cuando se trata del templo, están decepcionados. Como decir, esto nunca se va a completar. Estamos perdiendo el tiempo. Es triste leerlo como lo que la semana pasada leíamos. No ha llegado el tiempo. No es el tiempo todavía de trabajar. O que lo hagan otros, aquellos que están trabajando. Te lo voy a poner así. En un estadio de fútbol hay gente en las tribunas que son los espectadores. Pero hay un entrenador y hay jugadores en el campo. Aquellos que son espectadores dirían, no ha llegado el tiempo todavía. No es esencial, no es deleite las cosas espirituales para esas personas, no es su primer amor, no lo es, solamente son espectadores. Ellos son los que dicen, todavía estamos perdiendo el tiempo, que hagan otros. Y son los que pagan, dejan sus ofrendas, así como que está en una tribuna para ver un espectáculo de fútbol o cualquier deporte, tienen que pagar y cumplen y piensan que eso es todo. Pero hay unos que están corriendo, hay unos que se están gastando dentro en el campo. Es muy diferente estar involucrado, estar trabajando en la obra del Señor.
Si esta iglesia en la cual hemos participado en la plantación y tenemos ya más de 3 años, si quiere seguir adelante, va a tener que recibir la palabra del Señor y trabajar. Está en sus inicios. Tal vez estás decepcionado de todo lo que has visto. Tal vez el pastor no es la persona que tú esperabas y sientes que solamente estás perdiendo tu tiempo. Entonces, yo te digo, te animo, que la palabra de Dios tiene la autoridad para decirte: esfuérzate, trabaja. Si eso no está sucediendo, no tienes muy claro, solamente estás postergando las cosas. Escucho a veces a pastores que se agotan, se desalientan, entonces tienen que dejar el ministerio. Y a veces puede ser por el desánimo, por las decepciones, por los contratiempos. Un pastor bivocacional tal vez puede pasar eso. Recientemente leí que un 70% de los pastores luchan constantemente contra la depresión. 70%, te pones a pensar, y el 80% o el 84% son descalificados o sufren, como dije, un momento de depresión, son desanimados, entonces se sienten frustrados, incompetentes. Pero creo que la palabra del Señor dice que del Señor debe venir nuestro aliento. Y yo te digo, como peruanos, somos frágiles emocionalmente. Que si alguien te ofende, si alguien hiere tus sentimientos, hasta eres capaz de salirte en el culto. Simplemente. Eso es lo que pasa. Me voy de esta iglesia a otra iglesia. Pero Dios dice aquí: sé fuerte, esfuérzate. Porque la fuerza viene de Dios. Vamos a dar lectura a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Es de Dios. Vas a tener que soportar esos obstáculos, esas barreras. Y la fuerza viene de Dios. Con eso quiero decir, hermano, Dios prohíbe el desánimo. Por lo contrario, nos manda a esforzarnos. ¿Te vas a sentir débil? Sí. Y Ageo aquí recibe la orden. ¿Para quién? Para el gobernador. Para aquellos que ayudan al que gobierna la iglesia. Puede ser un cuerpo de ancianos. Viene al sumo sacerdote. La orden es para el pueblo. Esforzaos. Ahora quiero decir, hermanos, el poder de Dios siempre está operativo. El poder de Dios no es pasivo. Y la fe de nosotros debe estar en ese Dios omnipotente. Porque si eso no sucede, nuestra incredulidad nos va a debilitar. Y cuando eso sucede, entonces estamos como estamos. Somos débiles, estamos desalentados. Y eso engendra ociosidad en el rebaño. Y eso hace que abandones o descuides las responsabilidades que puedes tener. Que lo haga otro. Se ve bonito cuando dices eso, que lo haga otro. Pero es tu pecado. Hay una historia en el Antiguo Testamento cuando los 12 espías entran a la tierra de Canaán. ¿Cuáles fueron las noticias de los 10 que retornaron? Porque 2 son los que dijeron: nosotros
vamos a conquistar. Pero los demás, dice los 10, ¿qué hicieron? Desalentaron al pueblo. Son gigantes. Es un pueblo numeroso. Nosotros somos como gusanos a comparación de ellos. Eso está en Números capítulo 14. Pero la palabra de Dios dice, sé fuerte, persevera. Ahora, la perseverancia requiere la acción correcta. ¿Y cuál es? Es la última parte del texto, trabajar. Declara el Señor, versículo 4, trabajar. La perseverancia requiere entonces la acción correcta. Cuando hablando de Josué y Caleb, ellos depositaron su confianza en el Señor, pero tenían que ir a la tierra, a conquistar, a luchar contra esos gigantes. Eso implica fuerza, gastar energía. Oh, hermanos, si ustedes supieran lo que hacen los pastores para alimentar a sus ovejas, tienen que gastarse, tienen que sudar. Quiero decir con eso, tienen que leer más. Tienen que escribir más, tienen que bosquejar más, tienen que estar en sus diccionarios, en sus léxicos, en sus concordancias, en sus comentarios, escuchar a otros, semana tras semana. Es trabajo. Es un privilegio, no es una queja. Porque las cosas tampoco vienen así, descienden de lo alto. Está bien que uno tenga el don, pero sin esfuerzo no se consigue. Eso es trabajo. Y Ageo dice aquí, esforzaos, habitantes, hablando al pueblo, esfuércense. Por eso el versículo 4, al pueblo de la tierra. Todos vosotros, pueblo de la tierra. Porque habían dejado de construir. Y ese es el llamado hoy día. Si es que hay incredulidad, si es que hay desánimo, entonces la actitud, el accionar que vas a tomar. Ahora quiero decir lo siguiente. Cuando dejamos de hacer la obra del Señor y empezamos a desconectarnos de las cosas de la iglesia, o tal vez en bromas, o estar en debates, en vez de hacer lo que el Señor nos ha llamado primeramente, a edificar el cuerpo de Cristo, con los dones que el Espíritu Santo ha concedido. Eso es lo que pasa. Que unos deben estar promoviendo la adoración, otros deben estar promoviendo la santidad, otros deben estar promoviendo el evangelio, otros deben estar en servicio los unos a los otros, con los dones que Dios los ha dado. Pero si tú te sales de todo eso, estás desanimado, tienes un espíritu independiente, como si no necesito. Como cuerpo, di a tu brazo que no necesitas del ojo, o tus pies, háblale a tus ojos que no necesitas los ojos para ver y no tropezar. Eso pasa en la iglesia. Volviendo al tema, entonces Dios nos anima a nuestro servicio, nos anima. Y por último, vamos al versículo de la parte B del texto hasta el versículo 9. Dios nos recuerda que cuando estamos desanimados al servirle, que su presencia, su promesa y su profecía están a favor de nosotros. Quisiera que puedas comprender. Dios nos recuerda que cuando estamos desanimados, su promesa, su profecía, su presencia va a estar a favor de nosotros. Ya ha dicho el versículo 4, yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Entonces Dios nos recuerda su presencia cuando estamos desanimados en la obra o cuando estamos sirviendo. Después de decir a Zorobabel, a Josué, al pueblo, ahora Dios dice, yo estoy contigo.
Mi espíritu permanece en medio de vosotros. ¿No es suficiente? ¿Acaso Dios no nos ve? Sí nos ve. Puede ser que el pueblo judío haya tenido enemigos hostiles, pero el Dios, el Señor de los ejércitos, versículo 4, la parte final, el Señor de los ejércitos, no es un imperio, no puede ser Babilonia, puede ser Egipto, puede ser Asiria o otro país, no, el Señor de los ejércitos dice, yo estoy contigo, y tú y yo, ¿qué es lo que tenemos que temer? El Señor está con nosotros. ¿Quién podrá vencernos? Recuerden lo que Jesús dijo, toda autoridad me está en el cielo y en la tierra. Pero dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Son tiempos donde se necesitan valientes para arrebatar las almas del infierno. No para escondernos en nuestras casas. Pero aún así, cuando te escondes, así como Proverbios habla de un conejito que se va a su cueva, pero aún así Dios puede usar ese conejito desde su cueva. Pero no es el tiempo. Versículo 5 dice, conforme a la promesa. Hay una promesa, su presencia, su promesa. Ahora, la promesa que era para el pueblo de Israel era con el Dios de pactos. Cuando salieron de Egipto, Él les había prometido que su espíritu iría con ellos y que habitaría en medio de ellos. Y por eso no debieran temer. Nosotros estamos sobre mejores pactos, hablando. Mejor dicho, estamos en un mejor pacto en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 8, versículo 6 nos habla y que Jesús selló ese nuevo pacto con su propia sangre. Y que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros para siempre. Juan capítulo 14, versículo 6. Y cuando nos desanimamos en servir, debemos recordarnos que no estamos solos. Y Cristo dijo, no os dejaré huérfanos. Él nos ha dado su Espíritu y nos capacita para hacer la obra del ministerio. Versículos 6 al 9, Dios nos recuerda sus profecías cuando estamos desanimados al servirle. Dice el texto, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Su presencia, su promesa, su profecía, que cuando estás desanimado, Dios te recuerda. Ahora, quiero decir que las muchas profecías de Escrituras no se nos dan para especular sobre el futuro, sino para fortalecer y animar nuestra fe. Porque queremos conocer los tiempos, los eventos futuros escatológicos, o queremos ver el desarrollo de cada profecía del Antiguo Testamento. Entonces, no es la intención primaria, sino para el presente es poder fortalecernos. ¿Cómo es que se van a beneficiar estos hombres judíos? Solamente el Señor de los ejércitos puede hacer esto. Y se va a cumplir. Aquí hay profecías. Y solamente en el tiempo de Dios lo va a cumplir. Ahora, hablando específicamente de estos textos, los comentaristas difieren de cuándo, por ejemplo, va a ocurrir, ¿no? Como dice, cuándo va a temblar los cielos, cuándo va a temblar la tierra, cuándo va a temblar el mar y la tierra firme. Uno dice esto, que cuando Dios incitó a Darío para apoyar en la construcción del templo, en estos capítulos 6, siglos 6 al 15, otros sugieren o refieren cuando Dios traería un juicio futuro sobre los persas, los griegos y los romanos. Probablemente yo diría son cumplimiento, o tuvo un cumplimiento inicial
como muchas otras profecías bíblicas. Ahora, cuando hablamos de profecías, hablamos que también hay cumplimientos parciales, hay múltiples cumplimientos, pero en este caso, yo diría, se refiere en última instancia a la segunda venida de Cristo, cuando Dios sacudirá los cielos y la tierra, como dice capítulo 2, versículo 21. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo estremeceré los cielos y la tierra, o como Joel capítulo 3, versículo 16, cuando vimos en la serie, Mateo capítulo 24, versículo 29, Apocalipsis capítulo 16, versículos 18 al 20, cuando sucederá todos estos eventos, cuando las naciones serán sometidas, versículo 22, y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Hablando de las naciones rebeldes. Por cierto, Ageo capítulo 2, versículo 6, es el único versículo citado en el Nuevo Testamento por el autor de Hebreos, capítulo 12, versículo 26 al 27, donde dice: una vez más, dice el autor, ¿cómo esto va a acontecer? Entonces, hace referencia esto al juicio final, cuando Dios destruirá los cielos y la tierra antes de establecer cielo nueva, tierra nueva. Según de Pedro, capítulo 3, versículo 10, versículo 12 al 13, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, capítulo 21, versículo 1 del mismo libro del Apocalipsis. Ahora, yendo al versículo 7, cuando dice también la palabra: entonces los tesoros de todas las naciones. Esto ha traído a que los intérpretes, los comentaristas, o que cuando uno de nosotros va, ¿qué es lo que está diciendo? Y a veces ha habido un debate en las traducciones. ¿Qué quiere decir esta frase, el deseo de las naciones? Algunos dicen que es una referencia a Jesucristo. Puede ser posible. Versículo 8 habla de la referencia al oro, a la plata. Por ahí se puede hablar de la riqueza de las naciones. Pero creo que una referencia a las naciones es lo que va a acontecer en el milenio, donde la riqueza será como un homenaje para el Señor de gloria. El Señor también dice que llenará de gloria esta casa. La parte final, versículo 7. Dice el Señor de los ejércitos, y que esta gloria será mayor que la primera, versículo 9. De nuevo, aquí hay cierto debate. ¿Cómo podría ser que el templo de Zorobabel sea mayor de gloria que el de Salomón? Porque en los tiempos de estos hombres había en otras naciones edificios más gloriosos. En los tiempos de Cristo también los hubo, pero este versículo probablemente se refiere a la venida de Jesús para el milenio. Y que su presencia va a ser aún más glorioso con su presencia, o lo que construyó Salomón, porque será el Rey de Reyes, porque será el Señor de Señores, y superará toda gloria terrenal que hubo. Ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo es la gloria de ese edificio. Este templo que se estaba construyendo en Jerusalén, faltaban algunas cosas. Por citarlo, voy a mencionar de la verdadera gloria de Salomón. No hablando de faltaba el arca de pacto, el propiciatorio, el Urim, el Tumim, toda la iluminación, el fuego que ardía continuamente en el altar, la gloria, la Shekinah. Pero todo eso se encuentra en el cumplimiento en Cristo, que es la gloria, Él mismo. Por eso Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 nos dice que en los cielos nuevos, en tierra nueva, el Señor Dios Todopoderoso, el Cordero, es su templo. Ahora, finalmente el Señor promete, ya para ir finalizando, que en este lugar dará paz. Nuevamente, esto tiene múltiples cumplimientos. En la primera venida Jesús predicó la paz tanto a judíos como a gentiles.
Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 17, pero Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice que tenemos paz para con Dios cuando confiamos en su sangre derramada, pero una paz verdadera, duradera en este mundo, llegará cuando Jesús regrese. Y en este lugar dice, Dios daré paz. Cuando esto acontezca, versículo 19, ahí que dice, yo os bendeciré. Está todavía la semilla en el granero, todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no ha dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré. Y solamente al final dice, yo os bendeciré el Señor. Tal vez en los eventos de los siglos 6 adelante podría obsesionarnos o en buscar cumplimientos iniciales, parciales o buscar un cumplimiento cercano, pero como dije, no es el propósito de las profecías. Solamente podemos sacar una aplicación si estas profecías están porque Dios ve nuestro desaliento y que al final el triunfo del Señor está garantizado. Y eso debe animarnos para que tú y yo estemos involucrados en la obra del Señor, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano, como Pablo nos recordaría en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 58. Te lo voy a leer para que estemos involucrados. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fueron las palabras al pueblo de Israel. Y estas son las palabras para nosotros en el Nuevo Testamento, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Conclusión, mientras el pueblo estaba dedicando a la construcción de sus hogares, porque es lo que estaban haciendo, mientras el templo estaba en escombros, basurales, polvo, tierra, todo lo que tú digas, sus casas estaban bien adornadas. De eso Dios se queja en el capítulo 1, lo que la semana pasada vimos. El pueblo se estaba dedicando entonces a acumular más cosas, pero la casa de Dios estaba abandonada. Y hasta aquí hemos visto cómo el profeta de Dios enfrenta entonces o confronta con la palabra de Dios su abandono. Pero el pueblo dice, no ha llegado el momento de trabajar, no ha llegado el momento de edificar la casa de Dios. Como si esperaba un momento más conveniente, pero que nunca llegaría ese momento. ¿En qué condición estaremos tú y yo? ¿En qué condición estás tu corazón? ¿Serás como el pueblo? Porque siempre va a haber excusas. Este pueblo está atemorizado, pero Dios dice, yo soy el Señor de los ejércitos. Por decir, siempre va a haber excusas para descuidar la adoración que debes en este día. No, estoy con gripe, pastor, no puedo ir al templo. Pastor, y excusas y excusas. Una simple fiebre no te permite ir a la casa del Señor. Descuidas la adoración. Unos pueden decir, en el verano hace mucho calor, en el invierno hace demasiado frío, en la mañana es demasiado temprano, en la noche es demasiado tarde. Otros, tengo hijos que cuidar, y cuando son viejos están demasiado cansados. Pero el Señor dice, estás descuidando la adoración. Por eso cuando Dios pasa en las iglesias su estado en Apocalipsis, es que Cristo está andando en medio de sus iglesias, viendo el estado, la condición. Y el profeta aquí señala este problema. Es que la gente, el pueblo, tenía amor al mundo, solamente centrados en ellos. Y Ageo por eso dice, es ahora de que habitéis en tu casa, y esta casa está desolada.
Lo que podemos aprender de aquí es que este mensaje que trae el profeta no llegó en oídos sordos. El pueblo de Dios aceptó la exhortación y el Espíritu de Dios despertó para que puedan volver a edificar. Entonces el mensaje en esta noche ha sido: esfuérzate, Señor dice, si estás desalentado. Ahora, hermano, te hago una pregunta: ¿cómo perseverar en todo lo que el Señor nos ha dado? ¿Cómo perseverar? Si el Señor nos ha dado todo para trabajar en su reino, ¿te es difícil perseverar? Y esto se verá si es que descuidas todo lo que tiene que ver con la casa del Señor. Pero la palabra en esta noche digo: si estás desanimado, estás desalentado, el Señor quiere animarte y te dice: esfuérzate, yo estoy contigo, trabaja, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Oremos. Bendito Dios del cielo, tu palabra tiene un propósito para nosotros y cumple ella. Es poder, oh Dios, despertarnos si estamos dormidos. Es poder animarnos si estamos desanimados. Es poder fortalecerse si estamos siendo débiles. Es ponernos para poder trabajar si estamos siendo ociosos en tu reino. Padre, usa tu palabra para que mis hermanos, tu pueblo, por quienes te entregaste, por quienes derramaste tu sangre, oh Señor, se anime y tú los avives por tu espíritu, por tu palabra. Levántanos para poder trabajar, que no haya miedo, temor a lo que pase alrededor, porque eso siempre ha existido. Tú nos dices: no temáis, porque tu presencia está con nosotros. Señor, son las palabras tuyas que puedan quedar depositados en cada uno de nosotros. Pues te rogamos que nos ayudes y que trabajemos para tu reino, sabiendo, oh Dios, que nuestros días son pocos a comparación de la eternidad. O sabiendo que mañana tú nos puedes llamar, sería tarde arrepentirnos, o la vergüenza que pasaríamos de no haber hecho nada a favor de tu reino. Entonces, oh Dios, así como moviste pueblo judío, muévenos de la situación que estamos. No es el tiempo de ser cobardes, de estar amedrentados. El virus, la economía, la enfermedad. La palabra dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Señor, que tu palabra obre de esa manera en nosotros. En Jesús oramos, te pedimos todo esto. Como también, Padre, bendice esta semana a mis hermanos. Tu palabra los pastoree y que los unos a los otros, oh Señor, participemos de obras de convertidos. Señor, conoces el corazón de tu iglesia, conoces el corazón de cada uno particularmente, para que busquemos, oh Señor, la edificación, el apoyo, y estimularnos, como dice tu palabra, al amor y las buenas obras. Bendice tu pueblo. En Jesús te pedimos todo esto. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga.